Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida un jueves más a Ágora, el magazine de Manzanares 10 Televisión. Hoy una entrega más donde les traemos contenidos de todo tipo que avanzamos ya en nuestro sumario. Leticia Moya, bibliotecaria de Pueblo, nos trae nuevas lecturas recomendadas desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Repasamos con Juanjo Díaz Portales la agenda cultural de los próximos días. Nueva entrega de la sección El Consultorio de Ágora con la doctora Piedad Sánchez Gil, que nos hablará hoy de los programas de cribado. Y en nuestra entrevista estaremos con Vicent Sánchez de Pablo, manzanareña y autora del libro El despertar de la historia, sobre su abuelo Antonio, alcalde socialista de Manzanares entre 1938 y 1939, fusilado en el cementerio por defender la democracia. Pues estos son los contenidos que les traemos hoy en este séptimo Ágora de nuestra sexta temporada. Y nos vamos ahora, como siempre, a la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega con Leticia Moya, nuestra bibliotecaria de pueblo, para ver cuáles son las recomendaciones de hoy. Buenas, soy Leticia de la Biblioteca Municipal Lope de Vega, la bibliotecaria de pueblo. Y una semana más, ya terminando noviembre, os vengo a hacer unas cuantas recomendaciones. Ha sido un mes de noviembre lleno de celebraciones. La semana pasada recomendaba para Santa Cecilia, el día 22, el Día de la Música, pero también hemos celebrado el día 20, el Día de la Infancia, y el 25N. Y como siempre, nuestra biblioteca se une a todas las causas y preparamos un centro de interés con su guía. Para el Día de la Infancia, el día 20 de noviembre, que fue la semana pasada, hemos preparado, sobre todo en la sala infantil, una selección de libros con unos libros, yo creo que muy curiosos y que podemos ver siempre con los más pequeños y las más pequeñas, pero como os digo, con mediación, con un adulto, porque si no ellos no lo van a entender, y son libros que merecen mucho la pena, como estos que os voy a enseñar, como La zapatilla roja. La cubierta ya dice mucho, una alambrada de una zapatilla colgando, una Comer roja. Os invito a que lo leáis tranquilamente en casa y vayáis comentando. La parte de atrás vemos cómo es un espacio destruido y unos niños jugando, esa infancia que nunca hay que perderla. También os recomiendo uno que a mí me gusta mucho, que es la historia de Erika, igual. La cubierta deja mucho, o indica ya mucho, y la contra igual, un vagón, donde van subiendo y aparece un carrito. Yo os invito a conocer la historia de estos niños y siempre con mediación para que los más pequeños y las más pequeñas puedan entenderlo, ¿vale? De la parte de adultos, pues igual, estamos preparando el tema, hemos preparado para esta semana el 25N, como siempre. A mí me gustaría destacar esta novela de Fermina Cañaveras, de Fermi, ya para las amigas que este verano ha estado por aquí, por Manzanares, todo el mes de agosto, en un taller de escritura creativa con jóvenes, y creo que este Barrancón de las mujeres muestra la violencia que se ejercían en los campos de exterminio contra ellas. Una parte desconocida, porque siempre que hemos visto películas se ha hecho más referencia a los hombres. Esta historia estaba un poco más oculta, o oculta totalmente, y creo que es una novela que se lee bien, pero que no te deja indiferente, y que además te deja con mal cuerpo, porque os digo, no os deja indiferente y muestra esa historia menos conocida. También en esta línea de la selección que hemos hecho para 25N, este libro ya lo he recomendado más veces, ¿Por qué volverías cada verano?, de Belén López Peiró. Os voy a hacer spoiler, lo que nos cuenta aquí ya un juez le ha dado la razón y ha condenado a quien tenía que condenar. Os he hecho spoiler, pero creo que merece la pena que estas escritoras cuenten sus experiencias personales y que después esas denuncias van para adelante y al final el juez ha decidido lo que es. También en la sala infantil hemos hecho una selección del 25N
y a mí me gusta mucho este libro de Begoña Oro, que es Un fuego rojo. Os voy a enseñar alguna imagen que creo que muestra mucho, igual que con los que os he recomendado del Día de la Infancia. Son libros que los más pequeños y las más pequeñas tienen que leer acompañados, porque ya nos ha pasado en algunas ocasiones que se han cogido libros de aquí de la biblioteca, los hemos prestado, se han llevado a casa y cuando nos han traído de vuelta nos han dicho, ¿pero qué es esto? Esto no. Creo que sobre todo con el público infantil hay que dedicarles un rato, y sobre todo cuando son libros temáticos de estas selecciones, porque ellos muchas veces no lo van a entender y necesitan de nuestra ayuda. También os quería recomendar una película que hemos también seleccionado en este Centro de Interés del 25N, que es Mustang, que es la historia de 5 chicas. Podéis venir, hay muchas más películas, muchos más libros sobre esta temática, que yo creo que es importante que sigamos concienciando. Y ya por último, quiero cambiar el tono de todo esto. Hace unos días me vinieron preguntando qué clásicos universales hay que leer. A mí no me gusta, porque creo que los clásicos van cambiando o cambian para nosotros. A mí no me gusta decir este clásico, este y este. Por eso siempre recomiendo este Atlas Universal, La Vuelta al Mundo en 35 obras. Hay muchos clásicos, pero que a su vez nos hacen recorrer todo el mundo. Y creo que es una buena opción. Pues con estas recomendaciones despedimos el mes de noviembre y ya dentro de poquito empezaremos con las recomendaciones navideñas. Hasta la semana que viene. Pues después de las recomendaciones habituales que nos llegan desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega con Leticia Moya, vamos con el repaso de la agenda cultural de los próximos días, que una semana más nos trae Juanjo Díaz Portales. Juanjo, bienvenido. Muy buenas, Irene, muchas gracias. Se me ha olvidado una cosa, me iba a haber puesto la cara de Jocán, como está en la carátula de la sección. Es verdad que poner la cara de Jocán. Por lo menos recordarle sí, que lo tenemos ahí, no hemos cambiado la cabecera por no hacerle el feo, pero bueno, no. Estás ahora de sustituto. Sí, que cambie pañales y más cosas. Bueno, vamos a repasar, Juanjo, la agenda, porque lo decimos siempre, pero es verdad que tenemos muchísimas actividades en Manzanares. ¿Qué va? Y en el Gran Teatro tenemos un concierto muy especial, además con sello manzanareño, que eso nos gusta mucho. ¿Y qué hay cosas en Manzanares? ¿Qué va? Si esto es un aburrimiento, si no hay nada, ¿qué va? En fin, sí que hay mucho y bueno, y además este próximo sábado, como bien dices, a las 8 de la tarde tenemos la oportunidad de disfrutar de Cultura de Manzanares con mayúsculas, porque llega un concierto muy especial incluido dentro de ese festival de música antigua, Encomienda de Manzanares, que surge con motivo de las jornadas Manzanares Medieval, pero que por cuadrar fechas y todo lo demás, vamos a tener este concierto del coro Mansil Nahar, titulado El esplendor del barroco, este sábado a las 8 de la tarde, junto a la orquesta homónima. Interpretará diferentes obras de los grandes maestros del barroco, como Händel, Vivaldi y Johann Sebastian Bach, bajo la dirección artística de Nacho Rodríguez, catedrático de coro y canto histórico de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Un concierto. Tuvimos la semana pasada teatro con Gabino Diego y un elenco increíble, comedia, ahora música del barroco para disfrutar, y además con sello manzanareño con Mansil Nahar. Pues no nos perderemos esta cita en el Gran Teatro. Ya saben que ha habido venta anticipada en las pasadas fechas. Si quedan entradas podrán adquirirlas desde 2 horas antes, como siempre, en la taquilla del Gran Teatro. Y vamos con otra cita, además una cita especial, que no es una cita habitual, que viene organizada por la subdelegación del Gobierno y que tiene mucho que ver con estas fechas que estamos conmemorando en estos días. Sí, se trata de unas visitas guiadas sobre la transición y la transformación de Ciudad Real desde Manzanares.
Manzanares, a cargo de Raquel Méndez. Es una mujer que en las redes sociales nos cuenta muchas historias y muchas anécdotas de Manzanares y de toda la provincia, y que viene a hacer esas actividades enmarcadas en la programación que la subdelegación del Gobierno ha organizado con motivo de la campaña España en Libertad 50 años. Será en horario de mañana, este viernes, en los centros, para los centros educativos, y por la tarde de 4 a 18:30 horas para el resto de personas interesadas. Se pueden hacer las reservas en la oficina de turismo de Manzanares, turismo@manzanares.es, o el teléfono 926 64 79 62. Pues unas visitas donde también tendremos oportunidad de ver, y por última vez prácticamente, porque ya el domingo finaliza, esa exposición en el Gran Teatro de Cambio 16, que tiene mucho que ver con esta conmemoración de la democracia. Así que bueno, pues aprovechamos también, si no es a través de estas visitas, para que lo hagan también a través del propio Román Orozco, que el domingo, Ya el domingo no, ya el miércoles fue la última. Fue la última, aunque también ha hecho otras visitas guiadas ya con grupos específicos que se habían concertado, como por ejemplo ese grupo del Centro de la Mujer, ese grupo que disfruta de las actividades culturales, que profundiza en ellas. Visitas guiadas que se han hecho con estudiantes de bachillerato de los institutos, tanto del Instituto Sotomayor como del Instituto Azuer, y estas visitas han sido muy especiales, me consta, porque Román Orozco, pues en fin, el hecho de que los jóvenes vayan a aprender estas cosas cuando existe todavía mucho desconocimiento, pues le está emocionando, y ahí está a tope con esas visitas guiadas que han sido seguidas por muchísimo público, aparte de las visitas individuales que ha habido a esta exposición, que ha sido de verdad una ocasión única que hemos podido disfrutar en Manzanares. Pues además tiene mucho que ver todo esto con la entrevista que tendremos en unos minutos aquí en Ágora, y que es más necesario que nunca recordar. Vamos a seguir repasando la agenda, porque tenemos también otra cita ya habitual en el calendario, ya tradicional en estas fechas, como es Manzanares Tierra de Vinos. Tierra de Vinos, son las jornadas que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Hostelería de la localidad, para dar a conocer los vinos jóvenes de la nueva añada de las bodegas de Manzanares. Luego tenemos Alma de Vino, pero ya en futuras fechas, pero en esta ocasión es para presentar los vinos jóvenes, pues del 28 al 30 de noviembre, 10ª edición, con catas de vinos, incluida una cata de vinos para jóvenes, concurso de maridaje de tapas y vinos, con la participación de 12 establecimientos locales. Así que este fin de semana, de tapitas y vinos de Manzanares, tapitas buenas, calidad, y encima podemos tener luego premios si rellenamos los cupones. Pues vamos a salir también y a disfrutar del producto local, de esos vinos que se hacen en Manzanares y de esas deliciosas tapas que nos van a preparar en nuestros establecimientos. Y estos días también vamos a comenzar con la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que como siempre desde el área de servicios sociales, Juanjo, pues han organizado varias propuestas, y vamos a contarlas, vamos a recordarlas para que pues también participemos en ellas. Comienzan este mismo viernes con el acto institucional, acto conmemorativo a las 5:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se entregarán los premios Capacidad 2025, que va a recibir el CADI de Manzanares, y también el premio del cuarto concurso del cartel anunciador, obra este año de Lina Ouna Essendi, y del concurso de relato breve María Francisca Díaz Carralero. Pero no solo quedan ahí los actos, porque el mismo 3 de diciembre por la mañana en la Plaza de la Constitución habrá diferentes actividades en las que quien lo desee puede participar por la mañana, y ese mismo día, como ya viene siendo habitual, aquí en esta casa, en Manzanares 10 Televisión, los servicios informativos serán presentados por personas usuarias del Centro Ocupacional del CADI de Manzanares, que sabemos que es una actividad que esperan con mucha ilusión y que demuestra la capacidad que todas las personas tenemos para hacer cosas como presentar un informativo. Pues nuestro aplauso una vez más para ellos, y el día 13 de diciembre los rostros habituales de los informativos no estarán los amigos, amigas, compañeros, compañeras del CADI.
Pues sumándonos también desde la tele de tu pueblo a esa celebración de la inclusión y que también va a contar entre sus actividades con una cita cultural en el cine, en el Gran Teatro, para, bueno, pues también de alguna manera sensibilizar, porque la cultura también sirve para ello. En la víspera del día 3, el martes 2 de diciembre a las 8:15 en el Gran Teatro Cine, una función inesperada, la historia de unos padres que buscan lo mejor para su hijo neurodivergente al constatar que el sistema educativo y sanitario estadounidense no tiene respuestas que se acomoden a su situación. El precio de las entradas, precio especial de entrada de cine por 3 euros. En ningún sitio se puede ver cine por ese precio. Bueno, pues disfrutaremos de esta sesión de cine, además organizada, en este caso, dentro de estos actos por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y vamos ahora con otra cita que también vamos a tener este mismo fin de semana, que no es una cita cultural como tal, pero bueno, vamos a destacarla, ya que al ser novedad, ya que no tenemos tampoco zona mixta, pues vamos a contarla, porque es una novedad también que llega al calendario. Y no deja de ser cultura deportiva, que se sale un poco de lo habitual. Es una actividad extraordinaria que se organiza porque no tenemos habitualmente un duatlón cross en Manzanares. Pues este domingo a las 11 de la mañana, con todo concentrado desde la pista de atletismo Sonia Molina Prados Martín Buro, se celebra el Duatlón Cross Manzanares Villa Europea del Deporte. Está organizada esta actividad por el Club Deportivo Triatlón Manzanares. ¿En qué va a consistir? 5 kilómetros corriendo, 20 kilómetros en bicicleta y luego otros 3 kilómetros corriendo. Me he cansado solo ya de pensarlo. Bueno, nosotros si acaso iremos a verlo como espectadores, porque yo, por lo que a mí respecta, no me veo preparada. No, es verdad, y además este domingo que vaya Gonzalo a cubrirlo y ya lo veremos allí, que hay que disfrutar, que participen ustedes, pero es que yo ya no estoy en forma, yo ya me he pasado al yoga. Bueno, pues esta cita deportiva que tenemos aquí en Manzanares, Duatlón Cross, organizado por el Club Deportivo Triatlón Manzanares. Y nos vamos ya la semana que viene, nos vamos a nuestro templo de la cultura, al Gran Teatro, porque además de la proyección que hemos comentado ya dentro de estos actos del Día de las Personas con Discapacidad, tenemos otras 2 citas más con el Séptimo Arte. Juanjo, si no tenemos excusa para perdernos el cine en Manzanares. Si no hay cine en Manzanares. Pues 2 películas más, aparte de la que hemos dicho del martes, tenemos el miércoles 13 de diciembre, 8:15, Un simple accidente. Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Iqbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Iqbal, pero ¿qué harán si resulta ser él? Lo sabremos a 3 euros. También esta película sabemos que no va a ser, que no es taquillera de las que están, pero luego cuando son los Oscars o grandes premios, estas películas que nos trae Manuel Alises, que tiene muy buen criterio, resulta que son, vamos, iba a decir una palabra que no merece que no hay que decir, son muy buenas y tienen muchos premios. Anda, pues le echaron en mi pueblo y no fui. Pues hay que ir. Si pues, las ha elegido Manolo, hay que fiarse del criterio de Manuel Alises, en este caso cine de autor, cine iraní, y que no nos podemos perder el próximo miércoles. Y el jueves otra cita más, también con el cine. 8:15 también, la película Recién nacidas. Jessica, Perla, Julie, Ariane y Naima viven en un refugio para madres jóvenes. 5 adolescentes que se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y sus hijos. Esta película es a beneficio de Manos Unidas y el precio de las entradas benéficas para Manos Unidas, 5 euros. Bueno, pues cine solidario también en Manzanares y seguro que disfrutamos muchísimo con esta película. Y nos vamos a otro espacio habitual también en la agenda, que es la biblioteca, donde tenemos la próxima semana programadas 2 actividades. El miércoles a las 8 de la tarde se inaugura la exposición del Fondo Pictórico de la revista Siembra, el marcado en la programación especial con motivo del número 500 que celebró esta revista de las parroquias de Manzanares. La exposición se podrá ver hasta el 5 de enero en la biblioteca municipal. Y el jueves próximo a las 8 de la tarde se presentará el libro Mi lucha por ser mujer. Es un nuevo libro de Eva Cañas Ballesteros, manzanareña, que será presentada por Prado Zúñiga. Bueno, pues estaremos pendientes también de esta actividad y bueno,
no les quiero avanzar nada, pero creo que tendremos a Eva por aquí sentada también para hablarnos de este libro, que yo tengo muchísimas ganas de leer, porque seguro que no nos va a dejar indiferentes. Hasta aquí esta agenda cultural. Juanjo, muchas gracias una semana más por traérnosla y, como siempre, animar a todo el mundo a que participe activamente en todos estos actos, porque la cultura también la hacemos nosotros y nosotras. Y gracias a ti por permitir esta ventana y gracias a las personas que nos ven, que luego me lo decís por la calle. He hecho caso, he ido a esta recomendación que nos hicisteis en Ágora y me ha encantado. Pues ya lo saben, para eso estamos. Pues Juanjo Díaz Portales, muchísimas gracias por traernos la agenda cultural y nosotros seguimos aquí en Ágora y lo hacemos con el consultorio de Ágora, con nuestra doctora Piedad Sánchez Gil, que hoy nos va a hablar de los programas de cribado. Soy Piedad Sánchez Gil y hoy en el consultorio de Ágora vamos a hablar sobre prevención, una de las estrategias más potentes de salud pública de las que disponemos. La realidad es que estamos acostumbrados a acudir al médico cuando ya tenemos una enfermedad o un problema, pero la sanidad nos permite adelantarnos a este momento. Y esto es precisamente lo que hacen los programas de cribado. Nos permiten diagnosticar enfermedades antes de que den síntomas y así poderlas tratar y que sus consecuencias sean menores. Me gustaría recalcar que estos programas de cribado se aplican a la población general, es decir, a la población sana. Si en tu caso específico tienes un antecedente familiar importante de primer grado, es decir, por ejemplo, de tus padres, de, digamos, un cáncer de mama, pues quizá en este caso individual deberías acudir a tu médico porque quizá el cribado que tienes que seguir es individualizado y es diferente al que tiene que seguir el resto de población sana. Y ahora, para entenderlo todo bien, vamos a empezar hablando de la prevención. Tradicionalmente existen 3 tipos de prevención. La prevención primaria lo que busca es promover estilos de vida saludable para evitar la aparición de enfermedades. Por ejemplo, una dieta equilibrada, una alimentación saludable, hacer ejercicio de forma regular, reducir el consumo de tabaco y de alcohol y, por supuesto, las vacunaciones. La prevención secundaria lo que busca es diagnosticar enfermedades en estadios precoces, es decir, cuando todavía no han dado síntomas, para que de esta forma podamos tratarlas antes y podamos mejorar nuestra calidad de vida y nuestro pronóstico. Y la prevención terciaria lo que busca es prevenir las secuelas o las complicaciones de estas enfermedades que ya han dado la cara, por ejemplo, con programas de seguimiento, de rehabilitación y de cuidado integral del paciente. Como podéis ver, los programas de cribado pertenecen a la prevención secundaria, pero estos programas no incluyen solo hacer una prueba. Es decir, detrás de ellos hay todo un sistema integral que garantiza que si tenemos un diagnóstico, hagamos un seguimiento y hagamos un tratamiento en caso de ser necesario. Es decir, no nos podemos quedar solo con el cribado. Debemos garantizar que si se diagnostica algo, se trate como se debe. Y por hablar un poco de actualidad, esto es precisamente lo que estaba fallando en los cribados de cáncer de mama de Andalucía de los que tanto se está hablando. Se estaban haciendo las mamografías, sí, pero no se estaba garantizando el seguimiento posterior de estas pacientes. Por tanto, el objetivo del cribado, que es el diagnóstico y el seguimiento posterior de las pacientes, no se estaba cumpliendo. En Castilla-La Mancha, al igual que en el resto de España, disponemos de diferentes programas de cribado. Todos ellos dependen del Sistema Nacional de Salud, que con la cartera de servicios propone una serie de protocolos que se deben cumplir en todo el país y después cada comunidad los aplica, por lo que los tiempos, la duración, el seguimiento puede variar un poquito de Castilla-La Mancha al resto de comunidades. Así que vamos a centrarnos específicamente en los cribados que tenemos aquí activos a día de hoy. Y vamos a empezar con los niños, para los que tenemos específicamente 2 programas de cribado. Uno en el momento del nacimiento. Como todos sabemos, existen las pruebas del talón. En realidad, las pruebas del talón son un cribado de enfermedades endocrino-metabólicas que se realiza a las 48 horas de vida. Y además también se realiza un cribado de hipoacusia, es decir, de sordera. Pero no solo esto, sino que antes de nacer a las mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre, se les realiza un cribado de cromosomopatías o enfermedades infecciosas que pueden ser importantes para el crecimiento y el posterior desarrollo del bebé. Seguimos con el cribado de cáncer de mama. Es uno de los programas en Castilla-La Mancha que están más consolidados. El 67% de las mujeres lo siguen, aunque el objetivo sería alcanzar el 70%. En Castilla-La Mancha lo que incluye este cribado es una mamografía cada 2 años a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 45 y los 70 años. Lo normal es que recibas, si estás en este rango de edad y eres mujer, una carta en tu domicilio para avisarte de cuándo tienes que ir a hacerte tu primera mamografía. Pero en caso de que no lo recibas, si ya tienes 45 años, deberías consultarlo con tu médico porque igualmente tienes que entrar en este cribado porque ya os he dicho que es universal. Vamos ahora con el cribado de cáncer de colon o de cáncer colorectal.
En este caso se incluyen tanto mujeres como hombres, pero con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Y el procedimiento es similar, vais a recibir una carta en vuestra casa. Y la primera prueba que se realiza es una muestra de sangre oculta en heces, es decir, tendréis que coger una muestra de heces y llevarla a vuestro centro de salud y allí se analizará si hay restos de sangre en esta muestra. En caso de que esto sea positivo, el siguiente paso sería realizar una colonoscopia para ver si hay pólipos, lesiones que pueden ser precancerosas o directamente podrían ser un cáncer. Y esto lo que nos permite es diagnosticar cáncer en estadios precoces y de esta forma que el tratamiento sea mucho más efectivo y reducir las tasas de complicaciones y la mortalidad. En el caso de que la sangre oculta en heces dé un resultado negativo, es decir, normal, el procedimiento a seguir será ir repitiendo esta prueba cada 2 años hasta cumplir los 69. El problema con este cribado es que el seguimiento a día de hoy solo se incluye el 29% de la población de Castilla-La Mancha. Por tanto, todavía nos queda mucho para llegar al objetivo que, como os he dicho antes, continúa siendo del 70% a nivel europeo con todos los tipos de cribados. Y el cuarto y último cribado del que disponemos es el cribado de cáncer de cuello uterino o de cérvix, que es lo mismo. Este cribado se aplica a mujeres entre los 25 y los 65 años. Clásicamente este cribado solo se hacía a las mujeres que consultaban en su ginecólogo o en su centro de salud y lo pedían, pero a día de hoy se trata de un cribado organizado. Igualmente todo el mundo va a recibir una notificación para acudir a realizarlo. En el cribado de este cáncer disponemos de 2 pruebas. Desde los 25 hasta los 34 años lo que se realiza es una citología cada 3 años, es decir, coger muestras de células del cuello uterino y analizarlas. Y a partir de los 35 años y cada 5 años se analizará la presencia del VPH. ¿Y por qué se determina el VPH o el virus del papiloma humano? Pues este virus, vamos a hablar un poquito de él porque es el virus necesario para prácticamente la totalidad de las lesiones que posteriormente producen cáncer de cuello uterino. ¿Pero tener VPH positivo significa que vamos a tener un cáncer? Pues no, la realidad es que el VPH es la infección de transmisión sexual o ITS más común a nivel mundial. Se estima que el 80% de las personas sexualmente activas lo van a contraer en algún momento de su vida, pero nuestro sistema inmune tiende a eliminarlo y lo normal es que lo eliminemos en los siguientes 2 años. ¿Cuándo viene entonces el problema? Pues con las lesiones precancerosas persistentes. ¿Y cómo podemos tratar esas lesiones persistentes? Principalmente la estrategia que tenemos es la vacunación frente al VPH, que si recordamos del inicio, la vacunación era una estrategia de prevención primaria. Por tanto, en la prevención del cáncer de cuello uterino tenemos tanto la vacunación como los cribados. Además, se ha visto que la vacunación es todavía más efectiva cuando se realiza antes del inicio de las relaciones sexuales y por eso, a día de hoy, en el calendario vacunal de toda España de forma gratuita, se incluye la vacuna contra el VPH tanto para hombres como para mujeres, para niños y niñas, a los 12 años. Y por todo esto en conjunto, uno de los objetivos del Plan Europeo contra el Cáncer es conseguir que para 2030 el 95% de las niñas estén vacunadas frente al VPH. Y hablando del Plan Europeo contra el Cáncer, otro de sus objetivos es que para 2040 menos del 5% de la población fume. Y es que, como podemos ver, la prevención primaria, evitar el consumo de alcohol y de tabaco, la dieta saludable, potencian a los beneficios del cribado. Por tanto, siempre van a ir de la mano, aunque aprovecharemos para hablar de esto en otra sección. Y no olvidemos algo fundamental, que es que hasta el 40% de los cánceres se pueden prevenir. Es decir, 4 de cada 10. Así que como resumen y para que nos quede todo claro, vamos a hacer un repaso. Hemos empezado hablando de la prevención primaria, donde entraban las vacunas. Específicamente hemos nombrado la vacuna del VPH, que está incluida en el calendario para todos, niños y niñas, en la revisión de los 12 años. Y después hemos visto la prevención secundaria, donde entran en juego principalmente los cribados. Y vamos a ir viendo por orden cronológico todos de los que hemos hablado. Primero, al nacimiento, las pruebas del talón. Se van a hacer en todos los centros, da igual si has nacido en un centro público o en un centro privado. Después, a los 25 años, empieza el cribado de cáncer de cérvix, tanto con VPH como con citología. A los 3-5 años esto va a ir variando un poquito. Después, a partir de los 45, estas mismas mujeres tendrían que incluirse en el cribado de cáncer de mama, haciéndose una mamografía cada 2 años. Y a los 50 años se suman también los hombres con el cribado de cáncer de colon, que recordemos que simplemente hay que recoger una muestra de sangre oculta en heces y en caso de que esta fuese positivo, habría que hacer la colonoscopia. Sin olvidarnos de que en el primer trimestre de embarazo también se realiza una prueba de cribado de forma rutinaria. Y una cosa que no quiero que se me olvide es que igual de importante que es acudir a hacer los cribados es quedarnos pendientes de recibir los resultados, que es verdad que pueden tardar un tiempo, quizá alrededor de 1 mes, 2 meses, dependiendo de la prueba que sea, pero tenemos que ser conscientes y aquí entra nuestra responsabilidad individual de acudir a conseguir el resultado, porque si nos hacemos la prueba pero no sabemos si ese resultado ha sido positivo o negativo, no podemos continuar con el seguimiento. Y aquí es donde entra, además de la responsabilidad de los medios sanitarios de las instituciones, nuestra responsabilidad individual.
Por eso, si te llega una carta para realizarte una citología, una sangre oculta en heces o una mamografía, ve a hacértela. Es gratis, es fácil, es cómodo y puede salvar vidas. Y no solo eso, cuéntaselo a los demás, cuéntaselo a tus compañeros de trabajo, a tu madre o incluso a tus hijos, porque entre todos podemos adelantarnos a la enfermedad y así cuidar de nuestra salud. Y hasta aquí la sección de hoy, en la que espero que hayáis aprendido, que os haya gustado y sobre todo que os haya animado a cumplir los programas de cribado, que nos dé miedo, que nos dé pereza, y nos vemos en la próxima sección del consultorio de Ágora. Pues turno ahora para nuestra entrevista en este séptimo Ágora de nuestra sexta temporada, donde vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de un libro escrito por una manzanareña, Vicent Sánchez de Pablo, que se llama, lo tengo por aquí, El despertar de la historia, y que es muy significativo en una semana en la que se ha celebrado en Manzanares un acto tan importante como esa entrega de restos de los 21 fusilados identificados, de los exhumados, de los cuerpos exhumados en el cementerio de Manzanares. Se han entregado esta semana a sus familias, y también en unas fechas en las que se ha celebrado el 50 aniversario del fallecimiento del dictador. Pues precisamente de eso vamos a hablar con nuestra invitada, porque este libro, El despertar de la historia, habla de la historia de su familia, de la historia de su abuelo Antonio, que fue alcalde de Manzanares entre el 38 y el 39, y que pues fue una de esas personas, de esas 270 personas fusiladas en el cementerio de Manzanares. Y su autora es Vicent, que la tenemos por aquí, como decimos. Vicent, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre. Bueno, Vicent, vamos a hablar de este libro, de este despertar de la historia, que habla de la memoria de tu abuelo, de Antonio, que es uno de los tantos fusilados en el cementerio de Manzanares por defender la libertad, por defender la democracia, y precisamente es ese repaso por su vida el que haces en este libro, que es un libro histórico, pero que también tiene un punto de novela, vamos a decir así, tiene una parte novelada. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo surge el contar y poner negro sobre blanco la historia de tu familia? Pues la idea viene en un principio por la de memoria de esta gente, de estos hombres valientes que defendieron la democracia y que luego la democracia pues no ha sabido darles el hueco. Entonces, bueno, yo desde hace años ya venía recopilando datos y quería dejarlos pues tipo carpeta para mis hijos, para los hijos de mis hijos, como digo en el libro, para que el nombre de mi abuelo, de mi padre, de sus hermanos, de mi abuela, de todos los que vivieron esos años tan duros, no se borrarán de la memoria de mis descendientes, igual que no se van a borrar de la memoria de nosotros, de sus nietos. Entonces, bueno, pues empecé a recopilar cosas, actas, cartas del partido, y empecé a juntar y ya una vez empezaron las exhumaciones, pues ya empecé a dar vueltas, a ver qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer, porque no sabía cómo hacerlo. Y bueno, con todo ese material, cuando empezaron las exhumaciones, como te he dicho, empecé ya a recolocar, a buscar, a preguntar a mis hermanas mayores anécdotas que recordaban ellas que contaba mi abuela, que contaba mi padre. Y bueno, empecé a apuntar a los primos de mi padre, a los que aún siguen vivos, anécdotas que se acordaran de mis bisabuelos. Empecé a tomar nota de todo ello, y empecé a escribir. Empecé a escribirlo, y el día 9 de julio de este año fue cuando exhumaron a mi abuelo. Salió mi abuelo. Estuve presencialmente, porque dijeron que sacaban al primero de la fosa donde estaba mi abuelo, y mi abuela nos había dicho siempre que si alguna vez se llegaba a sacar a su marido, cosa que ella lo decía por decir porque pensaba que no iba a ser posible nunca,
Teníamos que saber que era el primero, o sea, nos dio la localización y todo, que era el primero, a la hora de sacar, el primero que iba a salir. Y que podíamos tener en cuenta que tenía un liguero de los que antiguamente se usaban, que tenían varas de hierro, y por eso también lo podíamos localizar. Y el fusilamiento de mi abuelo tiene una historia detrás que no la pongo en el libro porque es muy dura. Entonces, a nosotros, los amigos de mi abuelo que lograron sobrevivir, nos dijeron que al enterrarlo, como era muy alto, mi abuelo era muy alto, muy fuerte, en la caja no cabía. Entonces se habló bueno, la gente hablaba de que le habían partido las piernas para que entrara en la caja, porque mi abuela es de los pocos que por lo menos tuvieron la consideración de meterlos en caja. Fue de los primeros y usaron las cajas que tenían hechas. Cuando se acabó las cajas, pues ya todos iban al montón. O sea que dentro de lo que cabe, pues gracias por enterrarlos un poco más dignamente. Quería preguntarte, Vicen, porque claro... si me enrollo mucho... No te preocupes. Al final esta historia es una historia de muchas familias que desgraciadamente compartís, bueno, pues ese dolor, pero también esas historias terribles que vivieron no solo durante la propia represión en las cárceles, sino también incluso después de fallecer, como tú nos contabas, ¿no? Esas humillaciones, vejaciones y que bueno, que también reflejas y cuentas en el libro. Me gustaría hablar, antes de llegar al final, que es un poco con lo que estamos y que además por fin vosotros estáis viendo, bueno, pues esa herida empieza a sanar con esa recuperación de los restos y posterior identificación, que me imagino que está el proceso en marcha. Yo quería preguntarte, en todo este proceso de recopilación que nos contabas, de documentación, ¿has visto de alguna manera, te has reconciliado también con un poco esa parte de la historia de tu familia al ver lo que tú cuentas, que tu abuelo era un hombre pacificador, conciliador, porque eso también hablas de ello, él era socialista, pero sí que era de, bueno, pues digamos de una rama del partido que apostaba siempre por el diálogo, ¿no? Esto a uno le tiene que gustar, ¿no? Encontrar y ver que su abuelo era de esa forma. Es que eso en mi casa, al contrario de lo que pasaba en muchas casas, el otro día en el acto que estuvimos lo dijeron, ¿no? Que no hablaban por miedo, que no hablaban... En mi casa no, en mi casa siempre se habló, yo siempre supe cómo había sido mi abuelo, lo que había hecho... Bueno, más o menos lo que había hecho. Luego, cuando recopilé datos y demás, pues te enteras de los entresijos que pasan, bueno, que ya lo habrás visto, ¿no? En la política y en todo. Entonces, en mi casa siempre se habló de mi abuelo, siempre estuvimos, salvo, claro, cuando éramos pequeños, pero yo veía a mis tíos y a mi padre y a mi abuela hablar y decir, y yo conozco mucha gente mayor pertenecientes al Partido Socialista, pues a través de mi padre y de lo que sabían de ellos, se arropaban mucho entre ellos. Cuando pasó lo que pasó, hubo mucho, por lo menos a mi familia, la gente que conocía a mi abuelo que sobrevivió a la guerra, arroparon mucho a mi padre y a mis tíos, mucho. Bueno, de esto hablas también en el libro, y antes de llegar a esa parte, pues como digo, haces un recorrido muy interesante que yo, según lo leía, decía, jolín, ojalá se hiciera una película de esto, porque me parece, además, que justamente la represión o todo ese estallido de la guerra en nuestra zona, en La Mancha, en Manzanares, parece que aquí no sucedió nada, ¿no? Parece que siempre cuando se cuenta se habla de otros núcleos de población, pero aquí pues también se vivió todo
todo esto, se vivió esos momentos convulsos, esos cambios también en los ayuntamientos, en las bueno, pues en los propios partidos, y todo esto lo cuentas, y además con actas de reuniones, de claro. todo esto. Esos documentos no se perdieron. A mí me ha parecido curioso ver eso, ¿no? Que a pesar de la guerra, de la dictadura, están ahí esos documentos. Sí, hay muchos documentos que bueno, no es accesible si sabes dónde buscar, como todo. Pero sí, además quise poner todo lo que explico que sucedió en el libro, quise poner el justificante de lo que yo estaba diciendo. Porque claro, es que si la gente se pone a pensar que en plena guerra hubiera los rifirrafes que hubo dentro del partido, entre los compañeros, las cosas negativas que había cuando todos tenían que estar a una para ayudarse, para salir de lo mal que lo estaba pasando la gente, del hambre que tenían, de las dificultades, y estaban en ello, estaban en los rifirrafes políticos que siempre es historia, siempre ha habido en la República, en la monarquía, y la historia en la rima, democracia. porque además tú haces acotaciones a lo largo del libro que a mí me parece que, bueno, pues que descensan un poco todo lo que se cuenta, y precisamente hablar de eso, ¿no? Que nos va sonando, nos suena porque sigue pasando a día de hoy, y es sorprendente cómo, bueno, pues como de alguna manera hay muchos paralelismos entre lo que se vivió en esos años y lo que se puede estar viviendo ahora, ¿no? Sí, las amnistías. Tanto problema con la amnistía que se ha vivido ahora, hace un año, hace unos meses, y la amnistía ha existido siempre y en todas las épocas. Y no pasaba nada, siempre estaban disconformes los de siempre, y son los de siempre los que siguen disconformes con ellos. Bueno, por contextualizar también un poco quién era Antonio, tu abuelo, el protagonista de este libro. Él era hijo de bodegueros, también se dedicó a ello al igual que gran parte de su familia. Tuvieron tus abuelos que emigrar durante una temporada a Extremadura, después regresaron cuando se calmaron las cosas después de esa revolución de Asturias en el 34, que igual también afectó a Manzanares, aunque pensemos que no, y que vivieron, bueno, pues tu abuelo y tu abuela tiempos muy convulsos. Y aunque el protagonista es Antonio, a mí me gustaría hablar de Vicenta también, porque es otra protagonista de esta historia, y tú además haces mención a ello en el libro, a esas mujeres que, a pesar de no ser fusiladas, sí que sufrieron también la represión. Vicenta es una figura que está ahí durante todo el libro muy presente, y que no me gustaría pasar la ocasión de hablar de ella, de tu abuela, y de, bueno, pues ese silencio que desgraciadamente, a pesar de que en tu casa, como tú decías, se hablaba, pues tuvo que vivir esa represión, aunque fue ayudada posteriormente, pero bueno, la tuvo que vivir. Sí. La ayudaron pues precisamente la gente que cuando mi abuelo estaba en la alcaldía, ayudó. La gente que mi abuelo ayudó del otro bando, para entendernos, pues luego ayudaron a mi abuela. Sí, afortunadamente. Pero con todo y con eso, pues lo pasó muy mal. Tuvo que vender todos los cubiertos para poder comer, porque la dejaron sin nada. Sin nada. Y gracias, pues eso, a la familia, a los vecinos, a los compañeros de mi abuelo, salieron a flote, pero lo pasaron muy mal. Ten en cuenta que bueno, mi abuelo se pudo haber ido y no se fue por ella, porque dijo, si quieren vengarse de alguna manera, que se vengan conmigo, no con mi mujer y mis hijos. Entonces, también, a ver, estaba tranquilo porque él había ayudado a la gente, pero temía que, porque siempre en todos los bandos, bueno, en los dos bandos de la guerra civil había asaltados, siempre ha ocurrido en las guerras, siempre hay gente pues que
dentro del bando republicano había exaltados y dentro de los sublevados también, y en el pueblo había muchas rencillas y había muchas cosas que fue lo que a él le echó para atrás, que la pagaran, que al Con no su encontrarlo a él, lo pagaran con su familia. A pesar de ello, tú cuentas que Antonio tenía una cierta tranquilidad, o al menos era lo que quería transmitir. Yo pienso que también tenía una parte de tranquilizar a su familia, bueno, porque creía que precisamente por eso, por ese carácter que él tenía conciliador y también por todo lo que había ayudado a tanta gente, no iba a tener a sufrir esas represalias que desgraciadamente sí que sufrió, porque el 15 de junio del 39 fue su fusilamiento, previa detención. Hablas de la detención en la calle Empedrada, a la altura de Muebles Pacheco, y fue por la denuncia de un vecino. Sí, lo que él temía pasó. Fue por la denuncia de un vecino, que luego mi abuela, bueno, sale en el libro, quema la capa de ese hombre. Porque acabaron viviendo en su casa de manera... Compraron parte de su casa y se encontraron la capa de ese hombre. Y bueno, ya vivía mi hermana mayor, era una niña, y fue ella la que se lo dijo a mi hermana: mira, estoy quemando la capa del hombre que denunció al abuelo. Sí. ¿De qué cargos se acusaban a tu abuelo? De los demás, a todos igual, no había distinción ninguna. A todos los juicios eran los mismos cargos para todos. Si habían matado, si no habían matado, daba igual. Denuncias de los vecinos, y tanto es así que luego en el 41 hay una denuncia de un vecino que denuncia a mi abuelo y a otros compañeros cuando mi abuelo fue a salvar a sus hermanos. Bueno, lo cuento en el libro, que no quiero... Fue a salvar a sus hermanos, sí, fueron los buenacos, que se les conocía así, fueron cuando había tanta histeria, fueron a salvar a esa gente. Lo que pasa es que luego no le salió bien la jugada, claro, pero le denunciaron eso porque lo interpretaron así. Bueno, yo no lo interpretaron, lo quisieron interpretar, no sé. Bueno, era al final, pues lo hemos visto, ¿no? Y se ha visto en muchos casos que no había nada que imputarles y simplemente pues igual, era acabar con ellos. A pesar de que Franco también había dicho que quienes habían ostentado cargos en ayuntamientos al no tener delitos de sangre iban a ser perdonados, nada que temer, sí. Pues anda, que si tienen algo que temer... Bueno, lo hemos visto esta misma semana también en ese acto de entrega de los cuerpos, donde muchas de las personas bueno, pues que fueron fusiladas se dedicaban a diferentes oficios. Muchos de ellos estaban vinculados a la UGT, a CNT, al Partido Socialista, pero algunos de ellos bueno, pues eran personas de a pie, eran personas que únicamente pues tenían una vinculación con partidos o con ideologías o sindicatos, y que lo único que habían hecho ha sido, como decíamos, luchar o defender sus derechos y la libertad. Yo quiero, aunque no quiero desvelar muchos más detalles del libro, porque quiero invitar a la gente que tenga oportunidad de leerlo. Creo que en la biblioteca, no sé si va a haber un ejemplar para que lo podamos también leer, y bueno, yo desde luego que lo recomiendo porque es una historia que me parece muy, muy interesante, así que no voy a desvelar más detalles, pero sí que me gustaría preguntarte un poco, aparte de todo este proceso y todo este proyecto de sumaciones que desde 2021 se viene celebrando en Manzanares, ¿cómo de sanador, cómo de reparador ha sido para ti escribir este libro y también para el resto de tu familia? Mucho. Reparador y tranquilizador, y te quedas conforme, se cierra el círculo. Y los que han estado olvidados muchos años, por lo menos, porque este libro tampoco está hecho para al por mayor, no, este libro es para familia, amigos, y a ver, son ediciones pequeñitas y controladas. Y bueno, es una forma de ponerlos, de traer su recuerdo
a la actualidad, porque han estado olvidados. No en mi familia no han estado nunca olvidados, pero hay muchas familias que sí han olvidado, y muchos de los personajes que salen, que son familia mía también, hay descendientes que a lo mejor no saben ni lo que fue el abuelo, ni lo que hizo su abuelo, ni lo que, por lo que tuvo que pasar su abuelo por defender la libertad y los derechos de los trabajadores. Hay mucha gente que lo ha olvidado o lo ha querido olvidar, y no se puede olvidar, eso no se tiene que olvidar. Bueno, esto es algo de lo que se habló también en el acto celebrado en la sala de conferencias de FERCAM, donde Domingo Labián, en representación del resto de familiares, hablaba de, bueno, de la necesidad de la reparación, no para abrir heridas, como muchos quieren decir, sino para sanarlas, para cicatrizarlas, porque esas heridas estaban abiertas para muchas personas, ¿no? Para que los muertos descansen. Los muertos, los primeros, ellos, y los segundos, los familiares, mi abuela, mi padre, mis tíos. Me emociono porque ellos nunca se podrían imaginar que íbamos a sacar al abuelo y iba a descansar con mi abuela, que era lo que ella quería. Ella siempre decía, si alguna vez se puede sacar, meterlo conmigo. Es cerrar el círculo, no hay abertura de heridas. ¿Heridas de quién? No. Bastante abertura fue cuando los fusilaron, cuando los mataron. Ahora ya se cierra el círculo, se cierran las heridas. Es la única manera, que descansen en paz los muertos, ellos y sus familiares. Y nosotros, que lo hemos podido ver, pues también nos quedamos muy tranquilos. Nos decía los representantes de las instituciones que hablaron el otro día que en algunos casos hemos llegado tarde, se ha llegado tarde, porque afortunadamente hay familias que pueden estar para recoger esos restos, pero hay otras que no, que han fallecido sin ver bueno, pues resarcido ese dolor, ¿no? Es bueno que las instituciones apuesten por ello, pero estamos hablando de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? 86 años ha pasado ya. Pero mira, es que nos quedamos tan tranquilos, no tenemos rencor. Yo personalmente, bueno, pues sigo las palabras de mi abuelo y de mi padre. Yo a mi padre nunca le he visto rencor por nadie, al revés. Entonces, bueno, tarde, porque ojalá y mi padre y sus hermanos hubieran podido ver esto. Pero nunca es tarde, si la dicha es buena, y la dicha es muy buena. Me gustaría, ahora que has mencionado esto, rescatar unas palabras, porque bueno, en el libro aparecen también cartas que tu abuelo le escribía a tu abuela desde la cárcel, que son cartas que a mí me han parecido muy entrañables, porque además se ve cómo él intenta restarle importancia, no contar detalles, por supuesto, para tranquilizar, contando que está hecho un mozo, que come muy bien, sí, ¿no? Y bueno, pues es muy llamativo. Pero la última carta que escribe tu abuelo, me gustaría leerla, porque me parece que tiene mucho que ver con esto último que has dicho. Él veía ya como el final se acercaba, llegaba, y a pesar de ello escribe esta carta. Querida Vicente, Pepe, Mateo y Antoñito, me despido de vosotros en las últimas horas de mi vida, pues Vicenta, tú que me conoces mejor que nadie, sabes que muero inocentemente, pues yo, que mi preocupación ha sido el hacer el bien a todo el mundo, mira cómo me pagan. Pero no toméis rencor a nadie, pues mi norma es perdonar, vosotros también. A mis hijos, que sean buenos, honrados y trabajadores, y que honren mi nombre. Besos a mi madre y hermanos, y vosotros recibir besos de este que se despide de vosotros, vuestro padre y esposo, Antonio Sánchez Córdoba. Que disfrutéis de mucha salud. Pedía que no hubiera rencor. Compañero. Bueno, sí, al final es el compañero que coja esto, hará el favor de llevarlo a mi mujer, cojo maestro número 3. Sí. Pedía que no guardarais rencor, pedía que a pesar de lo que le iba a suceder, en esos momentos últimos de su vida, donde ya sabía cuál era su sino, a pesar de todo ello, pedía
que no guardarais rencor porque él nunca lo había tenido, ¿no? Exactamente. Y mi padre nunca guardó rencor. Yo te hablo, mis tíos tampoco, por supuesto, pero mi padre nunca. Ahora, una cosa es no guardar rencor y otra cosa es no querer justicia. Y esto es un poquito justicia. Era justo ya que se resarciera, por lo menos esto, que pudieran descansar con sus familiares y se les hiciera justicia. Hay algo que de lo que hablas en el prólogo del libro, como que dedicas a tu familia, dedicas especialmente a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a todos esos descendientes que vendrán, indicándoles que se mantengan despiertos, que no bajen la guardia, digamos, ¿no? Y es que hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Como ese auge, esa deriva ultraderechista, ¿esto da miedo? Sí. Yo no vivía un tiempo tan convulso desde que era jovencilla. Desde el principio a mí me pilló la muerte de Franco pues con 9 años, pero en mi casa la política siempre se ha vivido mucho. Y yo me acuerdo, bueno, el año que ganó Felipe González, en mi casa no se durmió. En mi casa no se durmió ese año. Y yo me acuerdo, bueno, de los principios, de cuando la gente salía a poner los carteles en las campañas electorales, había mucho tumulto, eran violentos. Y yo creo que estamos volviendo, desgraciadamente estamos volviendo. Por eso tenemos que aprender de nuestro pasado, aprender de nuestra historia, aprender de lo que le pasó a los nuestros, por lo menos, y saber por qué, y los por qué son muy importantes. Precisamente hemos tenido en el Gran Teatro, finaliza este domingo, la exposición ¿Qué cambio?, donde se recogen esas portadas tan significativas de esos años de la transición, de esos años previos a la muerte de Franco, donde todavía, a pesar de ser los últimos años del dictador, había represión, donde el periodismo libre, bueno, pues era reprimido, evidentemente. Y bueno, estos días también ha habido visitas por parte de institutos, que es importantísimo que nuestros jóvenes conozcan eso, porque parece que se ha diluido, parece que ni siquiera hay un conocimiento verdadero de la historia. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué crees que la gente tan joven, a día de hoy, tiene esos pensamientos tan retrógrados que ni siquiera probablemente ni sus padres ni abuelos tengan? Pues porque ha habido mucho miedo. Al principio de la democracia hubo mucho miedo. Luego, por falta de historia, por falta de educación en los colegios, en la casa no se hablaba. Bueno, por lo que te he dicho antes, por miedo, porque a los niños pequeños, a ver, pequeños no, adolescentes, no se les hablaba por miedo, porque ¿y si pasa algo? ¿Y si en mi familia, por ejemplo, a mi abuelo lo mataron? Entonces, si tú vas y es luego lógico hay tener miedo. Claro, es que había miedo. En mi casa se hablaba mucho, pero se hablaba en el círculo íntimo, familiar. Se hablaba sabiendo muy bien con quién hablabas. Y mis padres, cuando nosotros éramos pequeños, tenían mucho cuidado de que nosotros no escucháramos ciertas cosas, no escucháramos... hay mucho miedo, había mucho miedo, pero eso lo entiendo al principio de la democracia. Luego ya no entiendo tanto miedo, ya es hora de contar las cosas tal y como fueron. Pero hay una parte de patriotas que no quiere que se cuente la historia, no quieren que se cuente la historia, no sé por qué, igual porque salen perdiendo ellos, no lo sé. ¿Crees que el fascismo ha perdido la vergüenza? Totalmente. Por eso te digo que estamos viviendo tiempos, pues ya te digo, de hace pero muchos años, del principio de la sublevación de la guerra civil. Se vivían unos tiempos que tú ves ahora, el otro día la manifestación de extrema derecha, de Pedro Sánchez tiro en la nuca, eso no se ha visto nunca, salvo cuando se sublevaron.
Bueno, pues es muy importante conocer nuestra historia para no repetirla, Ojalá. para no cometer los errores del pasado y sobre todo que esas generaciones lo conozcan. Y esto también yo creo que tiene mucho que ver con el currículum de los propios, el currículum académico, educativo de los propios centros, donde muchas veces, y lo digo por experiencia, que yo recuerdo que eran temas a los que no daba tiempo llegar. No llegabas. Entonces, si estás constantemente repitiendo en profundidad los mismos temas una y otra vez, pero cuando llegamos a la guerra civil, al franquismo y a la transición los damos de pasada porque hemos llegado tarde, pues se llega tarde. Claro. Y al final no se profundiza, ¿no? Convendría pasar más de pasada los reyes visigodos, los reyes católicos, y centrarnos más en la historia contemporánea de España, que nos va más en ello, mucho más. Bueno, pues que sirva también este libro para recordar, para mantener viva la memoria, para que esos nombres no se borren de la historia y esas historias, en muchos casos anónimas, aunque el caso de tu abuelo pues sí que fue un alcalde de Manzanares, pues hay muchos nombres ahí también de compañeros, de amigos, familiares, que bueno, que es importante, ¿no? Que mantengamos viva su memoria, que se recuerden, que las nuevas generaciones también lo lean y conozcan de dónde venimos para no volver a llegar a esos tiempos de oscuridad. Vicen, yo para cerrar te quiero preguntar, nos decías, este verano se ha exhumado el cuerpo de tu abuelo, el equipo de Drakkar está trabajando ya en esa identificación, cotejando bueno, pues todo el ADN y todo ese proceso que se lleva a cabo después. ¿Cuántas ganas tienes de que llegue ese momento, de que te digan, es él, te lo podemos entregar? Muchas. Va a ser muy duro. Y requiere mucho esfuerzo, que no se crea la gente que esto es una cosa, requiere mucho esfuerzo y mucha contención, porque te hundes, te vienes abajo muchas veces pensando que los que tenían que verlo no están para verlo. Y se pasan ratos muy malos, pero bueno, compensan. Por ellos también lo hacéis, ¿no? Por ellos, exactamente. Por ellos, por él el primero, lo digo en mi libro, por él el primero, pero por mi padre y sus hermanos y mi abuela. Todo lo que tuvieron que pasar, todas las penas que tuvieron que vivir. Y fueron afortunados dentro de lo que cabe, porque luego, bueno, ellos tuvieron ya cada uno su vida, pero lo pasaron muy mal, sí. Pues que no se nos olvide, No. que lo tengamos presente, que podamos recuperar todos esos restos que primero nunca debieron ser asesinados y segundo nunca abandonados de esa forma tan despiadada y que puedan descansar finalmente ellos, sus familias y bueno, pues darles lo que todo el mundo merece, que es un entierro digno y un descanso. Un descanso eterno, igual que los demás. Pues Vicen, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por escribir este libro, por tu valentía también de hablar de la historia de tu familia, que yo sé que remueve mucho el poder estar aquí verbalizándolo, y quiero agradecerte a ti pues, y a todas las familias que han aguantado, que han luchado por esa justicia, que han luchado por esa memoria, pues que sigáis ahí, que sigáis, que no hayáis desistido y que bueno, pues que por fin ahora se va a hacer justicia con vosotros. Así que os deseo pues ese descanso, esa tranquilidad y bueno, pues que este libro y que todas estas historias lleguen a la máxima gente posible. Muchas gracias. El libro es un homenaje a ellos, un homenaje a mi abuelo y a todos los que como mi abuelo pasaron por esos tiempos tan malos y que no se vuelvan a repetir. Pues Vicen Sánchez de Pablo, autora de este libro El despertar de la historia, en homenaje y que cuenta la historia de su abuelo Antonio, ha sido nuestra invitada de hoy. Desde aquí nosotros también lanzamos ese recuerdo, ese homenaje a todas las víctimas y a todos los familiares que, como decimos, han sido quienes han luchado, quienes han mantenido viva la memoria, quienes no les han olvidado y quienes han peleado por esa justicia tan necesaria y que afortunadamente hoy están teniendo. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Ágora y les esperamos el próximo jueves a la misma hora de siempre, 8:30 de la tarde. Hasta entonces, que sean muy felices.